Buenas, buenas, bienvenidos a este capítulo número 38 de Coja Oficio Podcast. Muchísimas gracias por estar acá. Hoy tenemos a una súper invitada, María José Quintero, quien dejó una vida corporativa, que era una vida corporativa muy bacana, trabajando con marcas una chimba, para dedicarse a crear su propio proyecto y a trabajar en lo que le mueve de verdad. Majo, bienvenidísima a este espacio. Bienvenida, Majito. Gracias, gracias. ¿Cómo vas? Muy bien, feliz de estar por acá. Bueno, qué chévere. ¿Por acá por dónde? En Bogotá, porque vivo en Pereira. Ah, Entonces, y por acá en el podcast con Por acá en ustedes este sillón. por acá en este también. sillón. Sí, está cozy, está rico. Bueno, pues bienvenida y muchísimas gracias. Entonces, nosotros, la pregunta inicial, el descorche de todos es, si tuvieras que hablar de Majo, ¿quién es Majo? ¿Cómo ¿Quién es Majo? empezarías y qué nos contarías? ¿Quién es Majo? Bueno, a pesar con que Majo es una pereirana, yo soy fan de Pereira, sí, agropecuaria de corazón. Una pereirana de 27 años, Ujú. creativa, a la cual le encanta salir de la zona de confort. Me considero alguien, diría que si todo el mundo coge para la derecha, yo soy la que coge para la izquierda. Siempre tratando de buscar cosas nuevas, soy súper curiosa, pregunto todo, me encanta preguntar, cuestionarme y eso también me ha llevado a muchos lugares de mi vida como alrededor de ese cuestionamiento. Me considero una persona súper feliz, no me quedo quieta. Soy kiter, eso es algo que pongo mucho en quién es Majo, es como kiter, es algo que es como en el alma y en el corazón. Amo las papas fritas. Las delicia, papas, las papas amo las fritas. papas fritas de Qué McDonald's, delicia. sí. Es como, eso es Majo Quintero. Em, Creo que es una pregunta interesante porque normalmente cuando uno le dice quién es, Es que uno de haces. una es tu cargo, ¿no? Ujú. Y hace poquito con una prima ella me dijo, la próxima vez que te pregunten qué haces, porque quién eres es como la gente es como, uy, no puedo responder qué hago. Ujú. Pero si te preguntan qué hago, muchas veces está bien responder como cómo impactas a las personas, Ujú. sin el rol y sin el cargo. Entonces eso es un poquito Majo. La verdad, soy muchas cosas. Me encanta Entonces, estar como ¿cómo impactas a las personas sin el rol y sin el cómo cargo? impacto a las personas sin el rol y sin el cargo. Mi objetivo es que mi propósito, digamos, en la vida, no es como que ya, digamos, no encontré el propósito y sé qué quiero hacer en la vida, pero es encontrar eso que me mueve y encontrar eso que me hace feliz. Ujú. Y lo que me hace a mí mover, digamos, como a las personas y lo que me gusta es desmitificar un poquito el mindfulness. Entonces, ¿qué hago en mi vida y cómo genero impacto? Es generando experiencias y generando espacios de bienestar donde las personas se reconecten con ellas mismas, pero saliéndonos un poco del bronchi yoga, de meditar, sino con experiencias incluso como desde el kite. Entender cómo lo que hace cada uno en su vida se convierte en espacios de estar presentes y conectar con ellos mismos. Entonces, mi propósito es como conectar con la esencia de cada persona y entender que el mindfulness y el bienestar no es nada lo que nos muestran ahora la mayoría de veces, sino es súper diferente para todos. Entonces, por medio de las prácticas y las sesiones que hago, digamos, en el día a día, ayudar a que las personas se encuentren con su tipo de bienestar y a encontrarse con ellos mismos y vivir una vida donde menos es más, como buscar descomplicar un poquito esa cantidad de estímulos que nos ponen ahora hacia algo más real y más sencillo. Y tú, digamos que ahorita dices que, ahorita estabas diciendo que eso es lo que aportas a los demás. Tú tienes una cantidad de oficios distintos y aquí estamos en Coja Sí. Oficio, ¿no? Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿cuál es tu oficio? ¿Cuáles son tus oficios? ¿Qué dirías? Qué gran pregunta, porque además hace una semana estuve en una cita médica y el médico me dijo, Majo, ¿y tú qué haces? Y yo, no, soy profesora de yoga. Y quedé en crisis existencial como 2 semanas, como, "Marica, yo no soy profesora de yoga, ¿o sí?". Pues también. También. Entonces, yo creo que dentro de esos oficios es un poco encontrar que cada uno de mis oficios es una forma para expresar mi ser. Ujú. Y ahorita estoy en un momento donde quiero dejar de hacer y empezar a hacer un poco más. Entonces mi oficio es, a través de las diferentes experiencias que doy, ser yo misma. Entonces, oficios. En este momento diría que estoy montando un proyecto Ujú. llamado Innerverse, Ujú. Que ya vamos a hablar donde de él más adelante. más adelante, y mi oficio en este momento es llenarme todas esas experiencias que me llenan a mí, pero que al mismo tiempo me están ayudando a generar un impacto en las personas, donde principalmente estoy
creciendo yo como persona mientras aporto alrededor. Entonces, oficios, muchos, varios, sí, es Varios difícil, es oficios, como, no, pues, todos. Kite y Finding My Virginity, que eso va a sonar raro, la gente va a ser como, Sí. ¿en qué está metida esa vieja? ¿Cómo así? Pero después hablamos de eso. Sí, pero es muy difícil cuando uno no se encasilla solo en un oficio, porque se vuelve una pregunta más difícil de responder, así yo les dijera, no, soy la CEO de esta empresa y soy gerente, sino que como hay tantas cosas alrededor y me encanta porque no es como, Ujú. no, pues yo soy médico y ya y me quedé siendo médico. Es como yo fui administradora de empresas, incluso hice un semestre de medicina, empecé trabajando en una agencia y me empecé a meter en un montón de cosas donde oficio ahora soy sound healer, soy terapeuta Reiki, soy kiter, soy emprendedora. Entonces, me gusta también muchas veces no encasillarnos con uno, sino darnos cuenta de también como esa cantidad de cosas que al final vuelven a que el oficio es como tú te vas complementando y vas creciendo alrededor de todos esos mini oficios que tienen, ¿no? O sea que digamos que la magia de ahorita es una convergencia de varios oficios que la llevan a ser, a su Exactamente. ser. Antes de ese ser, cuéntanos un poquito cómo es esa historia de Majo, porque Majo, como decía Santiago, ha trabajado con un montón de marcas, un montón de proyectos, has hecho un Mm, montón de cosas. Cuéntanos un poquito cómo llegaste hasta acá y cómo te diste cuenta que Majo quiere ser y cómo te diste cuenta también que estabas jugando tu propio juego y que podías vivir de esto además. Total. A ver, yo creo que eso empieza desde chiquita. Yo me crié en Pereira, es como Pereira fan. Y yo me crié en mi finca. O sea, pues en la casa en Pereira, pero íbamos mucho a la finca todos los fines de semana. Ujú. Y finca de montar a caballo, irme a caminar descalza, o sea, era una mini hippie, pues ahí chiquitica. Esa mini- Entonces, pero sin saber ni siquiera qué era el yoga y qué era meditar y qué era todo este mundo como del bienestar, que es una palabra que estoy haciendo las paces con ella. Y desde chiquita yo no me quedaba quieta. O sea, yo salía del colegio y me iba a ballet, y bailé ballet 18 años, y después ya iba a mi casa y tocaba guitarra, me metía a clases de italiano, y todo esto era muy desde estar presente, desde actividades que me traían a mí a estar presentes. Y eso de alguna manera me dio como esa conexión conmigo misma de empezar a atraer a mi vida de alguna forma eso que quería. Me Mau, voy ¿tú eras consciente en ese momento de que lo que buscabas era estar presente o era como las cosas que te iban llenando? natural, era Natural. natural, total. Y creo que eso es algo que es heavy ahorita porque no todo el mundo se está obligando a estar presente y en mi vida era algo súper natural, que ya les cuento en qué momento dejó de serlo y fue como necesito volver a ser, Que ese fue, porque me esa fuera mi metí pregunta, ¿cuál fue el punto de total, ese inflexión? punto de inflexión. Entonces yo termino el colegio en Pereira y me voy a hacer un semestre de medicina. Y en ese semestre fue como, uy, no, Pero espérese, vamos rápido. ¿Por qué medicina? porque medicina, o sea, lo cuento así desglosadito, Sí, porque sí, sí. medicina. Yo siempre he sido la persona que está en pro de ayudar. Y si alguien, digamos, no sé, estábamos en el colegio y alguien se caía y se raspaba, yo era la que corría y estaba ahí pendiente, alguien se desmayaba, como que el tema del ser humano como tal, tanto a nivel mental como físico, siempre me ha fascinado. O sea, Ujú. me fascina entender el comportamiento humano, entender desde la parte tanto psicológica como de la parte del cuerpo, ¿no? Y entender enfermedades y cómo venía todo esto relacionado con el cuerpo. Y ahí llega un momento en el que yo me gradúo del colegio y digo, ¿yo qué voy a estudiar? O sea, yo podía estudiar música, yo podía estudiar derecho, yo podía estudiar medicina, yo podía estudiar actuación, yo chiquita me juraba actriz. Y ese momento fue como, ok, qué difícil. Creo que fue la primera vez que me enfrenté con, tengo que hacer y tengo que ponerme un título y tengo que decir, quiero ser médica, pero eso a mí me daba pánico porque era como encasillarme en un solo mundo. Mm. Y yo era como, no, pues es que me gusta todo esto, pero ¿cómo me voy a tener que yo enfocar solo en una cosa? Me terminé yendo por medicina porque siempre había tenido como esa espinita del médico, del sanar, del cuerpo, pero desde un mindset un poco más de la medicina como actual, más Ujú. medicina Tradicional. tradicional, alotópica. Entró un semestre de medicina en la Javeriana, muy como, uf, vamos a ver si es por acá, si no es por acá. Hago ese semestre y a los 2 meses yo dije, socorro, no, no, yo no puedo, o sea, yo no puedo, como así que yo no tengo tiempo de llegar a mi casa a tocar guitarra o llegar en algún momento a terminar de leer un libro, como que sentí que me empezaron a coger como la mente creativa
y como empezar a encasillar en algo que dentro de mi forma de ser no era viable, así como después lo fue ir a trabajar a una oficina. Entonces me salgo de medicina y digo, bueno, ¿y ahora qué? Entonces biomédica y entonces apliqué a esto y apliqué a lo otro y dije, no, me voy a ir por la vía confiable, administración. Entonces me fui y estudié administración, me gradué de administración con el sombrero un poco de, si el día de mañana yo me quiero ir a trabajar en la Fórmula 1, puedo ser administradora. Pero si de la nada me quiero ir a Pereira a administrar la finca, puedo ser administradora. Como que me daba un poquito más esa amplitud y me sacaba un poquito de ese miedo de encasillarme a decir, este es el camino y esto es lo único que yo tengo que ser. Me graduó de administración y estando en administración empiezan a llegar conceptos como el yoga, la meditación. Y esto llega en un intercambio a Japón. Entonces ahí empieza un poco de que si todo el mundo se va para la derecha, yo me voy para la izquierda. Me decidí ir de intercambio a Japón porque quería que fuera algo que me sacara de mi zona de confort. Porque siento que cuando uno más crece y aprende como persona es cuando uno sale de su zona de confort. Y yo dije, no me quiero ir a España o a Francia o a Alemania. Quiero un lugar donde yo llegue y yo no entienda nada. Y me fui a Brasil. Es que me voy a Brasil de acá, entonces tengo Brasil acá. Me fui a Japón, a un pueblito que se llamaba Hirakata, donde nadie hablaba ni siquiera inglés. O sea, yo llegaba a un restaurante y era carta en japonés y al principio yo todavía no tenía datos, entonces yo no tenía Google Translate y entienda usted qué se iba a comer. O sea, ese día fuimos con una amiga judía y ella no podía comer cerdo, haciendo mímicas al mesero para entender que ella no podía comer marrano. Entonces eso fue una forma en la que empezar cuando uno está extranjero y uno es como turista, como que no hay reglas. Entonces es chévere porque uno empieza a salir de esa zona de confort. Entonces en Japón, me toca la pandemia en Japón, entonces en Colombia todos eran vestidos así de trajes y esto, y en Japón todo estaba tranquilo, entre comillas. Pero unas 2, 3 semanas donde nos tocó como encerrarnos un poco más y estar un poco más sin salir de la residencia. Y ahí fue donde yo dije, ok, estoy estudiando administración, estoy en Japón ahora, y empezaron a llegar nuevamente estas ideas de estar presente en el sentido de, ok, voy a hacer un curso de meditación por acá online de Joe Dispenza y Deepak Chopra. Y como que empecé a ponerle un poquito nombre a todo eso que yo ya hacía desde chiquita, pero cuando uno empieza la carrera y me gradúo y todo esto, uno como que empieza a dejar de lado, a vivir un poco más natural en ese sentido. Entonces hago todos estos cursos como para aprender qué es meditar, para aprender qué es el yoga y todo esto. Y empiezo a encontrar como, ok, esto que yo hacía chiquita de irme a caminar 40 minutos sola, le llaman meditar. Ok, esto que yo hago cuando yo antes de bailar ballet me daba cositas, hacía unos estiramientos, le llaman yoga. Como empezar a ponerle nombre a lo que para mí ya tenía como un sentido de alguna forma más natural. Vuelvo de Japón y sin darme cuenta empiezan a llegar un montón de certificado de Fly Yoga en Bogotá, entonces me certifico de Fly Yoga, que es como yoga en telas. Después certificado en Baja California y la vida me empieza a llevar como a un montón de certificados, sin yo haber dicho quiero ser profesora de yoga, pero eso que empieza uno como a coincidir con los espacios y empiezo a darme cuenta de que ahí había algo, porque de alguna forma era como medicina desde otro ángulo, porque era tratar, antes de que llegue una enfermedad, cómo puedo prevenirla, ¿sí? De alguna manera. Entonces me empiezo a dar cuenta cómo algo que para mí era muy natural y fluía mucho podía ayudar desde un lado más, desde la medicina y desde la salud. Vuelvo de Japón, como con todos estos conceptos, y llega, hay que hacer prácticas y tienes que aplicar. Marica, y yo abro el portal y empieza Unilever, PepsiCo, no sé qué, y yo dije, no, yo dije, no puedo, dije, no puedo, o sea, no quiero aplicar a nada de esto. O sea, yo no quiero mandar una hoja de vida, yo no quiero hacer un proceso de entrevistas, y a mí me iba muy bien en la universidad, pero yo dije, no quiero. O sea, de una otra vez bloqueo. El mismo bloqueo de tienes que elegir una carrera y tienes que elegir a qué irte, ahora tienes que elegir, y yo como,
pues es que no sé, es que me gusta el marketing y recursos humanos, pero también las finanzas. Y yo, no, ¿qué es esto? O sea, como la película Divergente, Ujú. que es como puede estar en todo, entonces uno se Sí. enloquece y es como, no, no, entonces no quiero nada. Y yo no apliqué a nada. O sea, yo no mandé, todo el mundo mandaba hojas de vida, todo el mundo tenía entrevistas y yo dije, no, esto va a llegar diferente. Y ahí entra Ricardo Leiva a mi vida, Ujú. que en este momento es como mentor, papá, una persona que adoro. Y Ricardo lo conozco porque Emiliana, su hija, estuvo de intercambio conmigo en Inglaterra cuando yo me gradué del colegio. Ujú. Em, Ricardo Leiva es inversionista en Shark Tank y trabajaba con un montón de proyectos súper cool. Entonces yo llego a Bogotá en 2019 y hacen un EXMA con Obama en el Movistar Arena y yo pues así Que EXMA es re... un festival de marketing para los que no tienen... Ajá, un festival de marketing internacional donde traen diferentes speakers. Pues tuvimos a Tony Robbins en México, Obama acá en Colombia. Y yo obviamente digo, uy, esto está muy cool. Yo seguía en la universidad, ni siquiera prácticas. Y yo lo llamo y le digo, oye, vi que tienes este proyecto, necesitas voluntarios. Yo no sé, me pongo una escarapela, hoy recibo gente porque me parecía un proyecto chévere, Ujú. porque era como algo que era diferente para mí. Entonces, cuando yo entro en esta vaina de, no, yo no voy a mandar hojas de vida a donde sea, solo a ver qué sale, yo dije, no, qué mamera, qué mamera. Además, yo dije, qué pereza uno ir a una oficina ya a llenar Excel, era como, no hay riesgo. Entonces, hablo con Ricardo en una llamada y le digo, oye, me toca empezar esto de prácticas y yo, no sé, me encantaría hacer las prácticas contigo. Y el Mao, pues dale, llama, te voy a darle contacto a la persona de recursos humanos, habla con ella. Y habló con ella, se llama Natalia, y ella, no, Majo, bueno, y cuéntame de ti, pero así súper, ¿y qué te gusta hacer? Y no, bueno, no, perfecto, de una, entonces, ¿quieres arrancar la próxima semana? Y yo con la universidad, como, hola, tengo prácticas, y no mandé ni una hoja de vida, pero porque yo también tenía claro lo que quería. O sea, Ujú. yo tenía claro que yo quería algo que fuera disruptivo, que se fuera creativo, que fuera diferente, nada que volviera como a encasillarme y a cerrar mi creatividad en un cosito chiquito, sino algo que me ayudara como a expandir, a explorar. Y empecé las prácticas ahí, 5 años, pues me terminaron contratando y terminé trabajando ahí. Y ahí ya empezó una cantidad de abundancia, lo digo así, porque las oportunidades que llegaron trabajando ahí fueron impresionantes. O sea, ahí llegué a manejar varios de los proyectos, trabajamos con Adidas, trabajamos con Bancolombia y En temas de empecé marketing. en temas de marketing, hacíamos el FEP, todo el stand de Adidas, Ok. lo manejamos nosotros, pero era lo máximo, porque era más súper creativo. Y de ahí paso a un área de la agencia, se llamaba Proyectos Especiales, donde llegaron dos grandes proyectos de mi vida que me trajeron gran parte de lo que soy hoy. Y uno de ellos, que les contaba ahora, es Finding My Virginity. ¿Sí la Todo encontró? el mundo debe estar por allá, todavía no. Y la idea es no encontrarla, ¿sabías? Porque la idea es que, bueno, Finding My Virginity, para que todos se calmen, es un proyecto con Richard Branson, el CEO de Virgin Group, del logo rojito. Y es un proyecto donde reunimos, porque todavía sigo pues vinculada al proyecto, reunimos empresarios de todo el mundo en la isla, Necker Island, Que es la isla durante de él. 5 días, es la isla de Richard, para hablar de la vida y conectar de una forma diferente, donde no sea un summit, donde el man va y se para y habla, no, sino 5 días en la isla donde tú estás conectando Conviviendo. con empresarios de todo el mundo. Estamos tú y yo sentados en el desayuno y después nos vamos a jugar tenis y después nos vamos a hacer kitesurf y después nos sentamos a escuchar a uno de los empresarios al astronauta de Virgin Galactic a contar qué ha pasado con la empresa. Y esto durante 5 días. Y yo empecé a manejar este proyecto y ahí mi mente cogió y hizo como, como, ok, ahora todo empieza a hacer sentido. Y tú manejabas este proyecto a nivel mundial, o sea, era, Sí. eso es una, ok. Eso es un proyecto que se maneja desde Colombia. Wow. Los cofundadores son Bruno Campo, de Mi Águila y ahora Voltop, y Ricardo. Y lo empezamos a manejar desde el lado como de organizarlo y traerlo a la mesa, como hacerlo realidad con Laila, la esposa de Ricardo, y yo. Entonces, entre Laila y yo, traíamos toda la idea de estos dos locos creativos y la hacíamos realidad. Contacto de llamadas con Virgin, llamadas con Richard, llamadas con todo el equipo de ellos, contactar a los empresarios para asegurarnos de que tú estés sentado en una mesa en un desayuno, pudiendo tener conversaciones como estas. Entonces,
Este año que viene es la 6ª edición de Finding. Y fue un proyecto en el que todo empezó como a coger un poco más de sentido. A lo que hoy es que todos estos cursos, pues que les conté que había hecho antes, que yoga, que breathwork, que meditación, que sound healing, empiezan a hacer mucho sentido en Necker. Porque yo llegué a Necker a ver un montón de empresarios súper exitosos, pero que además eran personas que se cuidaban mucho a ellos mismos, y no en el sentido de hacer ejercicio, de esto y lo otro, pero que eran muy conscientes de que hay algo que yo digo siempre, y es: tú eres la persona más importante de tu vida. No es tu esposa, no es tu papá, eres tú. Y si uno como empresario, como persona, no se cuida a uno mismo, pues ¿cómo voy a estar yo después bien con los demás? Entonces, ¿a mí de qué me sirve, empresario, tener miles de millones de dólares en un banco si ni siquiera estoy bien conmigo mismo? Si llego a la casa y mi cabeza no para, si no me puedo quedar dormido porque estoy ansioso, si me levanto estresado. Entonces empecé a encontrar como hay un nicho de, ok, decirle a cada uno de ellos quién es la persona más importante de tu vida. Ninguno decía yo, porque además eso suena, nos han dicho que es muy egocéntrico: primero yo, segundo yo, tercero yo. Pues sí, porque pues cómo voy a estar yo bien con el resto si no estoy bien conmigo. Entonces empiezo en el proyecto, más allá de solo de organizarlo, porque era tremendo, tremendo proyecto. Empiezo a hacer sesiones en las mañanas de meditación consciente, meditación con el niño interior, de breathwork, como a empezar a guiar a este tipo de empresarios hacia eso. Y era muy lindo porque yo a veces llegaba a la isla y yo decía, bueno, ¿yo qué voy a contar? Síndrome del impostor heavy metal. Obvio. Y yo me sentaba ahí al lado de esta gente que era como: no, el dueño de Ron Zacapa de no sé dónde, el no sé quién de no sé cuántas de... Yo empecé ahí a entender poco a poco el lenguaje, porque pues estoy cuadrada con un techie, con un bro techie, yo le digo así, la rabia, que es súper techie. Entonces empecé a entender mucho el lenguaje también financiero, de rondas, de esto, pero a mí nunca me interesaba hablar eso con nadie. E incluso Richard, acá dato curioso, siempre que uno va, y él es un ser humano espectacular, él dice: por favor, siéntenme al lado de mujeres. Y no es porque quiera estar al lado como de mujeres, viéndolo como más desde el lado como más basic, sino porque él dice que un man se le sienta al lado a hablar de negocios No me habla de otra y cosa. hablar de plata y hablar de Virgin. Y entonces, ¿cuál es el valuation de tu empresa de no sé qué? Y yo me sentaba al lado del man y hablaba de Kai, le hablaba de las papas fritas de Necker, que son deliciosas, le hablaba de como de cosas un poco más reales, y no tanto desde el qué quiero sacar yo de él como Richard o del resto de los empresarios, sino que yo llegaba allá y conectaba y le hablaba a la gente de yoga, le hablaba de respiración, le hablaba de caballos, le hablaba de la finca, hablaba del agro, ahí salía pues el agropecuario. Entonces era muy interesante porque conectábamos no desde el yo qué hacía, sino yo quién era, que volví un poco a la pregunta del principio. Sí. Y muchas veces nos ponemos mucho en: no, yo tengo que decir que yo he hecho un máster en esto y que yo tengo una empresa que genera $1 millón al año. Yo iba ya a contar que me quemé la mano haciendo kite, y como experiencias que al final de la vida era lo que me definía a mí como persona. Yo te tengo una paréntesis ahí, Dime. ah, o sea, Richard Branson es una personalidad demasiado grande en este mundo, o sea, es Sí. tal vez uno de los millonarios más relevantes, no solamente pues porque es millonario, sino porque también es un ser humano que pues aparentemente, yo no lo conozco personalmente, pues es bastante disruptivo, bastante diferente. ¿Qué aprendiste de él? Y pues obviamente muchos otros que estuvieron ahí que deben ser súper interesantes, pero ¿qué aprendiste tú de esta persona que te haya sorprendido de pronto en esa parte humana? Que tú decías que la gran mayoría conectaban era por lo empresarial, él quería conectar por lo humano. ¿Qué aprendiste de él en todo eso? Yo creo que lo que más aprendí de Richard fue a nivel de la sencillez y lo que realmente es un líder. La sencillez en el hecho de que tú llegas en la lancha a la isla y el man sale en pantaloneta a saludarte, a darte un abrazo y a darte la bienvenida a su casa. Entonces es un man que, por más de que lo tenga todo, nunca dejó esa parte de sencillez y de darse cuenta de que menos es más. Uno creería que uno llega ya a la isla lo más ostentoso del mundo, y es sencillo dentro de lo Dentro de, que dentro de una isla privada. dentro de una isla. Sí, Sí. literal. Literal. Y es algo que a mí me encanta de él y que lo admiro infinito, es su humildad. Él es una persona que al señor que maneja el carrito de golf
y al señor que está detrás de la cocina va y le da un abrazo y se sienta y le habla y escucha, y para él nadie está arriba y nadie está abajo. Todo el mundo está a la par, o sea, yo no veo al mesero como tú me sirves a mí, es como estamos a la par, somos seres humanos sin importar qué hagas en tu vida. Entonces él es una persona que es muy real en ese sentido y entonces dos cosas que admiro de él, su humildad y su sencillez, y también una forma de cómo se cuida él al mismo. Entonces amor propio, y ya voy un poquito más hacia esto, y su sencillez y su humildad. Él va a una reunión y a alguien en corbata y se la corta. O sea, él le cortó una corbata a alguien que llegó una vez a una reunión con él para decirle, no, acá no hay corbatas, acá no hay esta burocracia, es como, venga como usted vendría a comer con su familia. Ujú. Entonces esa sencillez de como él estás en tu casa y él les quieres un vaso de agua, quieres ir a jugar tenis, nunca te va a ver a ti inferior a él. Eso es algo que me parece divino. Y su amor propio es porque es una persona que se levanta, medita, va y monta bicicleta 2 horas, después va y se mete un cold plunge, después va y desayuna, va a las charlas. Y entre todo esto es todo ese amor propio hacia él, pero su familia es su pilar más importante. Entonces, si uno lo pone como en un circulito, que en Virgin lo ponen como alrededor del propósito y lo esencial, siempre estás you, es como cómo estás tú, qué haces para ti, qué haces para cuidarte, tu círculo cercano, tu familia, tus amigos, después la gente, tu empresa, tu país y hacia alrededor, pero todo empezando desde tu núcleo. Y eso es algo que él transmite y que él transpira en el día a día. Estamos comiendo y él no ha terminado de comer y dice, me voy porque quiero estar con mi esposa. Ujú. Entonces él nunca se queda para ver a quién va a conocer, no, él tiene sus prioridades y está mi esposa, vengo a saludar un ratico, pero voy a donde mi familia. Entonces él tiene muy claro como esas prioridades de yo, mi familia, y como tener muy claro que nunca, porque llegó alguien súper importante, entonces me dejo de lado a mí o déjalo a alguien más. Por ejemplo, no sé, yo no tomo alcohol y llegué y te estaban ahí todos brindando, él tampoco toma, no sé si tomará o no, pero es como no voy a decir que sí me voy a tomar un trago solo porque Richard Branson me lo está ofreciendo. Ujú. Es como ser muy fiel también a lo que soy, y eso es algo que vi mucho en él de importa tres quién está, importa tres quién hay, soy fiel a mis principios, y eso parte como desde ese amor propio. Entonces Oye, creo que es lo que más aprendí de él ahí. o sea, en el retiro la función de él es como que En el es su retiro. casa. Ajá. Bueno, no sé, ¿es un retiro? Es ¿Funciona como un retiro? No, no lo diría tanto retiro, en la experiencia, En la digámoslo experiencia. así. El man, listo, les da la bienvenida, como que está ahí presente, saluda y todo, pero Ajá. ¿tiene alguna función dentro de...? Sí, en el evento tenemos a Richard y tenemos 6 empresarios más de Virgin. C-levels, CEOs, CMOs, el astronauta de Virgin Galactic estuvo con nosotros, se llama C. Richard, es increíble. Qué chimba, weón. Em, Yo conozco un tuvimos a... astronauta. ¿Quién conoce un astronauta? Total. Tuvimos también a la fundadora de Virgin Foundation, que es la fundación de Virgin Unite se llama, que se llama Jean Oil Wang. Ella tiene un libro que se llama Partnering, se lo súper recomiendo, es un libro que habla sobre las relaciones, es espectacular. Y para volver a tu pregunta, el rol, digamos, como de Richard, claro, es ser host, que él se lo toma súper en serio porque es su casa, es como welcome a mi casa. Pero además de eso, él nos hace algunas sesiones de Q&As y algunas charlas, pero no es como la charla típica de un summit, sino charlas alrededor de cómo funciona Necker. Tú te levantas por las mañanas, hay deporte, yoga, meditación, tenis, hikes, desayuno, y después más o menos desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, lo llamamos los content sessions, y es donde tienes a el astronauta contándote cómo fue el primer vuelo de Virgin Galactic, el CMO de Virgin Voyages contando qué han hecho para que los cruceros realmente compitan frente a otros cruceros, siendo un crucero que no permite niños. Entonces quitaron como el buffet, quitaron a los niños, entonces aprendes como alrededor de lo que ha hecho Virgin, y Richard entra a contar un poco también sus experiencias. Este año nos dio una charla sobre todas las aventuras. Marica, el man subido en un
aeroplano parado y el aeroplano volando y el man ahí volando de la nada que quería cruzar el globo, el planeta en un globo y como el globo en la mitad, así yo como contando un poco sobre sus experiencias y él de la nada llega a decir, quiero hablar de esto. Es súper flexible, o sea, él es también como de la charla a las 11, pero pasó algo y se alargó, entonces empezamos 11:20, es muy tranquilo con eso. Y él ofrece Q&As, donde tú tienes una pregunta y quieres preguntarle algo, y él abre las puertas para esas sesiones, entonces es host, pero también tiene abiertos como las puertas de su empresa con su equipo, que cada año cambia la persona del equipo que está, em, y él también ofrece estos como Q&As alrededor de la fundación, alrededor de como las preguntas que salgan en el grupo. Qué chimba. Bueno, nos desviamos mucho hablando de Richard, volvamos a ti. Es un proyecto también bacano, es algo bien La interesante. próxima traemos a Richard al podcast. Pues si lo Ay, podemos traer, imagínate tú. imagínate eso. De una. ¿En qué íbamos? Bueno, entonces volviendo al proyecto de Finding, estaba contexto para volver. Estaba contando los proyectos que empecé a manejar en la agencia. Entonces, Adidas. Entonces teníamos Finding. Adidas, Bancolombia y migré al área de proyectos especiales donde entra Finding. Y el año pasado entra, y hago así, ya les voy a decir por qué, entra un proyecto llamado Dios mío Coffee. Ujú. Es el De café Sofía de Vergara. Sofía Vergara. Entonces, Ricardo lanza este proyecto y no es como el café con la imagen de Sofía Vergara, no. Sofía Vergara tiene el 50% de la empresa. O sea, Sofía Vergara es parte del proyecto y su equipo y ella es empresaria detrás de Dios mío Coffee. Un café que es hecho solo por mujeres colombianas, pues como moviendo toda esta parte de la mujer cafetera. Y empezamos a trabajar en este proyecto y eso fue como una mini startup. No tecnología, pero éramos de todito. Entonces yo empecé un poquito con la parte más de la marca y branding y esto y de la nada después migré a toda la parte más de e-commerce, donde Majo manejaba Walmart y Amazon y un contrato con Costco y una cantidad de cosas que yo en mi vida había manejado. Entonces empieza un reto laboral súper interesante, pero ahí fue donde yo ya empecé otra vez a sentir como, ay, no puedo, porque era algo que requería y exigía mucho tiempo y mucho conocimiento, manejando temas de logística, comerciales, de venta, de promoción, de pricing, que el empaque. Más vez que los empaques están llegando arrugados a Walmart y yo no como, ¿qué hago con mi vida? Un café está llegando arrugado a Walmart y ahí es donde yo empecé a sentir, pucha, esto se está yendo mucho hacia algo que no me mueve. Y fue donde yo volví a poner algo que me tatuaría en la vida y decía, a mí hay algo en la vida que me quite paz y no me dé tranquilidad mental, chao. Ya sea una relación, un trabajo, un hobby, una amistad, es como si hay algo que a mí me está quitando la paz. Es como, ¿por qué sigo ahí? Volviendo todo esto del amor propio y que soy la persona más importante de mi vida. Entonces, dentro de todo el amor que tengo por la agencia y Ricardo y Laila y ellos siempre apoyándome y acompañándome en esto, ellos sabían que Dios mío Coffee no era mi bebé y que lo que para otra gente en el proyecto era tenemos que ir a Texas a visitar una tienda, era uy, de una vamos, para mí era como, pucha, podría estar empezando a hacer una sesión de sound healing en Bogotá con el gong, ¿no? Entonces de ahí yo dije, bueno, entonces yo tengo que ser responsable de yo no voy a hacer algo que no quiero. Ujú. Y menos porque más uno lo empieza a hacer mal y de mala gana. Entonces me voy a ir a Pereira, seguía trabajando en Dios mío Coffee, tenía que ir a Bogotá un día a una reunión y volver a irme. Y empecé a sentir otra vez como este corte de libertad de, pucha, me toca ir a una oficina, me toca hacer esto y lo otro, y vuelvo otra vez un poquito a entrar en ese momento de, no puedo. Obviamente hay un desequilibrio donde yo meditar, qué mamera, hacer yoga, qué mamera, como que me empezó a dar mucha pereza las cosas que me conectaban conmigo misma, porque estaba un poquito salida como de lo que realmente me gustaba y me apasionaba. Sí. Entonces, así como dirían long story short, me decido renunciar en junio de este año y decir, no voy más en la agencia en general, porque no era solo renunciar a Dios mío Coffee, sino a la agencia en general de todo lo que venía de 5 años, porque entendí que me estaba acercando mucho a eso que realmente me movía y me hacía feliz y eran experiencias
como lo que hacía en la isla alrededor de sesiones de yoga, si lo queremos llamar así, sound healing, como experiencias que involucraron mucho más la parte como del ser humano. Entonces decido renunciar por una llamada que viene desde India para montar un proyecto que va mucho más alineado y 100% alineado a lo que yo quiero. De alguien que ya estuvo sentado acá. De alguien que ya fue estuvo el sentado segundo acá. capítulo. Con unas manos rojas, ¿no? Rojas divinas. Divinas. Y decido lanzarme a decir, no, voy a renunciar. Y nunca, y lo que tú decías ahora, empezaste diciendo que además tenía un trabajo más corporativo, pero que amé con mi vida. O sea, yo nunca estuve en un lugar donde no quise estar. Y nunca estuve ahí porque no hubieran otras opciones. ¿Estuviste hasta cuando quisiste? Estuve hasta donde quise. Ujú. Hasta donde me llenaba, hasta donde me sentía plena y hasta donde sentía que estaba creciendo yo también como persona. Y en el momento en el que dije, perfecto, hasta acá llegó mi momento, me voy a ir hacia atrás para empezar a irme hacia todo eso que aprendí gracias a ese proyecto, pero hacia algo que realmente me mueva y me haga feliz a mí, confiando en que más iba a fluir. Y eso sí es la realidad. Yo terminé eso y la vida empieza a escupir oportunidades así, tanto que yo es así como, amigo, pues, wait, como que tampoco. Entonces empiezan a salir cosas que además iban muy alineadas con lo que a mí me gusta. Entonces, ya les cuento un poco ahora el proyecto de Universe, pero empiezan a fluir cosas donde me puedo ir ahora en 2 semanas a Brasil a un proyecto que se llama Kiteation, donde combino el kite con la presencia del movimiento y la respiración, porque tú en kite respiras, en yoga Kitesurf es una respiras. meditación activa, Es punto. una meditación O sea, activa. uno puede estar 3 horas en el agua y no se da cuenta de nada. De nada, Es de una nada, delicia. de nada. Entonces, eso también es estar presente, eso también es hacer yoga, eso también es mindfulness. Mm. Entonces, es como empezar a hacer estos viajes alrededor de lo que me gusta, mostrando como esa segunda cara del bienestar. Y empieza uno a darse cuenta como todo empieza como a fluir, porque además uno está feliz haciendo lo que a uno le gusta. Bueno, pero entonces, Steffi Fara, la niña de las manos rojas, Ajá, yo sabía que venía esa pregunta, entonces por eso lo te dejé que me la escribe un hiciera. mensajito, te llama. Me llama. Una persona que también está en una búsqueda, una soul searching interesante. Soy testigo de eso porque yo estaba justo después que te llamó con ella. Divino. Y creo que hicieron una convergencia, o sea, fue una relación casi que de amor a primera vista, Literalmente. porque ambas me lo dijeron en momentos distintos. Eh, ¿Qué pasó? O sea, ¿cuál fue la conversación? ¿Cuál fue esa primera llamada? ¿Y qué es ahora Universe? ¿No? Sí. Empezando por el nombre, que es bien interesante. Ajá, sí. Entonces, como llegué a Universe, yo estaba ahí saliendo de montar un pedido en Walmart. Sí, y yo le decía a Chris, Pero sin papel mi arrugado, ¿no? vida, sí, sin Bien. papel Salió arrugado. bien. Y yo como, mi vida, no sé qué hacer, esto es demasiado. Obviamente estaba un poquito overwhelmed, porque era mucha cosa, pero era un aprendizaje espectacular, porque estaba aprendiendo mucho. Y de la nada me escribe Steffi, yo con Steffi me había visto 2 veces en mi vida, más como de hola y chao, así, como que sabíamos quién era la otra. Ella es muy amiga de Chris, mi novia, de, pues como de todas mi novia, Tu novia. mi novia, No, déjalo, mi déjalo así, novio. déjalo así. Crispeta, es que yo le digo Crispeta, yo le digo Crispeta a él. Entonces sí. Si vieran a la niña. em, Sí, era la niña. Ay, divino. Entonces me llama, me escribe, como, hola, Majo, ¿cómo vas? Estoy por acá en India, en una montaña, no sé qué. Bueno, ¿en qué andas? Te llamo. Y yo, Sí. what the fuck. Sí. Y bueno, y me llama. Entonces me llama y me dice, Majo, ¿en qué andas? No sé por qué se me vino tu nombre a la cabeza, como que quiero saber en qué andas ahora, cómo vas, qué estás haciendo en tu vida. Empezamos a hablar como, literal, como si nos hubiéramos conocido por Bumble y ese fue el primer date de quién eres, qué haces, qué te gusta, qué no te gusta. Y de la nada nos pregunté en qué momento. Hablamos 3 veces a la semana, llamada, no sé qué, así, bla, hablando, entendiendo Eso las sí, dos que sin eso todavía iba. ningún tipo de plan. O sea, Sin todavía era ningún tipo de plan, hablando y conociéndonos de conociéndose. en qué estaba cada una, por qué estás en Pero tú sí India. notaste que ella tenía algún interés Sí, de y algo. las dos sabíamos como que esa llamada iba para algo más. Ok. O sea, sabíamos que eso no iba a ser como solo Buen ese Bumble, date buen y Bumble. ya, sí, buen Buena Bumble. seducción. Un Bumble escalable. Entonces empezamos a hablar, entendiendo que las dos estábamos en un momento en la vida en la que sabíamos que la vida nos estaba retando
a hacer algo más grande. Y no más grande me refiero en cantidad de la empresa más grande, sino más grande de que generara ese nivel de expansión en cada una de, por acá va. Entonces, ella también había salido de hacer Lead, de hacer Alive, de hacer una cantidad de proyectos también espectaculares, pero sabía que como que what's next, y sabía que era un what's next alrededor de algo que también le iba a generar a ella un reto personal, igual que a mí. Entonces, dentro de todas estas llamadas, empezamos a darnos cuenta de que en cada llamada estábamos montando un proyecto y estamos montando una empresa de alguna manera de llamada en llamada. Y llega la conversación obviamente de, bueno, Majo, pero ¿y qué te impide hacer eso? Y yo, no, pues estoy trabajando, estoy en Dios mío Coffee, acabamos de montar este proyecto, estoy en la agencia. Honestly, estoy me da tiempo. recibiendo, no, y ni siquiera, honestly, estoy también recibiendo, pues, un sustento económico de alguna forma que me permita a mí también estar tranquila. Me acabo de ir a vivir a Pereira, estoy como pagando, como todo, pues, súper honestamente, no decir, no, es que la plata no importa, obviamente sí. En el sentido en el que, pues, es necesaria para uno poder también la libertad de hacer lo que a uno le gusta. Entonces ella me dice, no, bueno, esperemos, a ver, y me llama un día y se empieza a reír. Y solo se reía y yo, ¿qué pasó? Y me dice, Majo, te tengo una propuesta. Y me dice, ajá, Majo, así, Costella, te tengo una propuesta. Y me dice, renuncia. Marica. Y yo, Mandar toda la vez. y yo, ok. Y se empieza a reír y dice, renuncia. Y entonces me empieza como a contar un poquito como la idea que ella tenía detrás de ese renuncia. Yo creo que la palabra renuncia es una palabra heavy, porque es que hay mucha gente, o sea, la cantidad de gente que viene a hablarme y me decirme, no, es que no me gusta mi trabajo, pero es que tal, zona de confort, pero es que tal, no sé, tal, tal, tal. La palabra renuncia es una palabra que a la gente le da pánico, Obvio, es que porque es saltarse al vacío. como si ese trabajo y si ese rol de analista senior, no sé qué, fuera tu vida y tú te pusiste el gorro de analista senior y entonces, ¿quién soy yo si no soy un analista senior? Entonces también es una palabra que más que el miedo de lanzarte a algo, es un miedo porque te hace preguntarte quién eres tú y qué quieres realmente. Tienes Y razón. una decisión que debería ser de las más fáciles porque es una decisión para tu felicidad, es de las decisiones que a la gente más le cuesta porque Sí. pues te lleva hacia algo que da miedo. Pues, lo que pasa es que yo siento que habiéndolo vivido también es una mezcla entre eso de quién soy yo. Yo en mi caso soy el que trabajaba en tecnología y ese era mi sombrero, el que logró irse a trabajar en Microsoft en Francia, que sombrero. Pero también es un tema de económico, marica, porque es que Total. cuando tú te vas a lanzar, o sea, Obvio. renuncia, pero ven y te voy a otro trabajo con estabilidad económica, pues O me de voy a una, inventar algo, Obvio. lo exacto. hice y O me lo voy a hice sin inventar pensarlo. algo y... Me dolió dejar Microsoft, lo que fuera, pero lo hice sin pensarlo y esa fue la segunda compañía en la que estuve. Total, Pero total. ya cuando la parte económica es un unknown, un desconocido, ahí es donde uno dice, mierda, ¿será que sí soy capaz? Uno, síndrome del impostor. Dos, o sea, muchas cosas. Entonces yo creo que hay Obvio, una cantidad de miedos normal. que convergen. Dentro de esa Sí. decisión. Sí, Dentro de esa total. decisión, sí. Y ahí Bueno, que ahí los tres saben, acá lo hicimos. no, y ahí saben algo que me ayudó mucho y es como un consejo que le da mucho a mis amigas, que es como, están en banca y quieren ser diseñadoras de moda. Y ellas son como, ¿qué hice mal en mi vida? Y es como, no importa, uno se puede dar cuenta a los 60 que de la nada yo quiero ser corredora de Fórmula 1 y que... Entonces, algo que a Eso mí me está sirvió copiando. mucho, sí, Está- está heavy, está heavy. Not gonna happen. Es que te cogió la- En el simulador si quieres de una, pero Ese tal vez está más complejo. Ay, era ejemplo, pero algo que a mí me ha servido mucho y es un consejo que siempre les he dado es como no tienes que renunciar para empezar. Yo empecé a dar un Don't do it. montón, o sea, es como un montón, pero don't do it, ¿qué? Don't do it así de... De renunciar sin saber qué Sí, vas a hacer, marica, no, total. O sea, yo no terminé esto sin tener ni idea de voy a ir a dar la primera clase de yoga en mi vida. Yo siempre le di ese consejo a todos mis amigos y yo resulté haciendo todo lo contrario. Predica y no aplica. Sí, Yo pues en la agencia yo daba clases en Cyclo, daba clases en I Belong, o sea, una cantidad de cosas que ya hacía desde antes, que cuando tomé la decisión no era saltar tanto al vacío, porque ya tenías porque un ya backup tenía de un algo. backup de alguna Sí. forma, un paracaídas de alguna manera, y es Exacto. como si estás en finanzas, pero te encanta el diseño de moda, empieza a hacer un cursito por la noche, empieza a dibujar, como empezar a hacer cositas para que ese salto al vacío no fuera tan alto. Pero entonces para volver a lo de Volvamos a la Inner Girls, seductora de serpientes. a Steffi, Sí, con sí. con sus manos Sí, rojas me cagaba haciendo la risa, me la imagino y perfectamente. renuncia, sí, me dice renuncia. Y yo, ok. Entonces, bueno, me dice renuncia y tenemos un montón de conversaciones alrededor de cómo manejarlo financieramente, cómo hacer que esto fuera algo viable para las dos.
y yo termino renunciando. Y tengo esa llamada así a Silvia Laila, oye, voy a renunciar. Y obviamente fue como, obvio porque yo me iba y tenía que hacer una entrega de un montón de cosas. Fue una entrega que duró casi 2 meses para entregar todo lo que yo venía manejando, casi 6 cuentas en Dios mío Coffee, Ujú. de Walmart, Amazon, TikTok, Farm Stores, lo otro. Em, Entregaste, Dios mío, Coffee, entregaste todo lo de la agencia, pero no entregaste Entregué lo todo, de Virginity, entregué una Finding parte de Virginity, finding, la parte más logística, de operativo. producción operativa, y quedo como business partner, donde sigo siendo como staff del proyecto, trayendo, digamos, líderes y empresarios y como vinculada de esa De- forma al proyecto. Y nace la idea de Innerverse. Y el nombre viene porque ahora todo es el multiverso y el AI, y lo dije hasta mal, y el AI, toda esa cosa. Ay, ay. Tu novio no estaría orgulloso de ti. Tu novio no estaría orgulloso de ti ahí. Estaría ya mirándome así. No, él dice que yo soy un LLM descarado, que porque es como yo todo lo que digo es un prompt para ti y tú después analizas y escuchas así. O sea, entiendo el mundo y no es que esté en contra del multiverso y esas cosas, pero una realidad muy grande es que todos estos avances y toda esta tecnología nos va a volver a llevar a preguntarnos, ok, entonces si el de allá tiene el Neurolink y el neurochip y estas cosas, entonces esta persona es medio robot y medio no en quién Cyborg. soy yo. Vamos a volver un poco hacia atrás a entender que todo esto y todo este avance en la tecnología nos va a volver a devolvernos un poquito a la parte humana, a la parte de disfrutar las cosas sencillas de la vida, de caminar descalzos, de un atardecer, de sentir las cosas más sencillas. Y ahí nace Innerverse, y es como ese verse, ese verso, pero interno, ¿sí? Ese universo interno y todo eso que va contigo mismo. Entonces Innerverse nace también de la idea de, lo hablamos mucho con Steffi en ese momento, y es, ok, nos dimos cuenta que el mundo oriental y el mundo occidental evolucionaron ambos de diferentes formas y ahora el uno está buscando lo que tiene el otro. Entonces todos nosotros acá en este mundo occidental estamos buscando lo que tiene en el oriente de el self-awareness y el crecimiento y el amor propio y las prácticas más meditativas y lo más yogi en ese sentido dentro de toda esta parte más como del espíritu, y de alguna otra forma a ellos les gusta y están buscando de alguna manera la parte más occidental de entretenimiento, cultura, Material. infraestructura, ajá, de esa manera. Entonces, Innerverse nace como, ¿y qué pasa si juntamos las dos cosas? ¿Sí? Como, ¿qué pasa si traemos estos dos mundos para crear experiencias inmersivas donde el arte, la cultura, la música se vuelven vectores para encontrar ese trabajo interno contigo mismo? Como el arte se puede volver una forma de estar presente, como la música se puede volver una forma de hacer yoga alrededor del sound healing. Entonces, ¿cómo combinar estas prácticas para irnos un poquito del brunch y yoga, el retiro de la ceremonia de cacao, que está bien y me encanta y sigue siendo como una parte que amo, pero cómo encontrar esto de alguna forma mucho más natural, combinando experiencias que migran y combinan las dos cosas? Entonces así nace Innerverse, donde creamos journeys y experiencias que te hacen volver a ti, pero desde la diversión, desde el having fun, un poquito saliéndonos de este discurso de sanar, estamos rotos. Es como, ¿qué pasa si uno se deja de preguntar qué es todo lo que tengo que sanar, sino volver a divertirme, volver a disfrutar, volver a darme cuenta de cómo pintando me doy cuenta de algo y explorar todo esto que trae el arte y la música, porque la música es una terapia, la hijo de madre, uno se puede poner unos audífonos y poner lo que les guste, metal, cualquier cosa, y uno ¡puf! Se va. Entonces es como todas estas herramientas se vuelven una excusa para volver a nosotros mismos y asimismo conectar con las personas que nos rodean, y así nace una de las primeras experiencias de Innerverse que se llama Duo, y Duo es un journey para experiencias, y lo que queremos crear es un gathering de parejas extraordinarias que, por más extraordinarios que sean en lo que hacen en sus vidas personales, tienen a su relación como una prioridad, pero partiendo también de cómo están ellos con cada uno de ellos internamente. Qué Entonces chimba. así nace un poco Innerverse, que me podría quedar acá explicando mil cosas más, pero ese es como el resumen de Innerverse. Oye, ¿y cómo luce un día de alguien que vende, digamos, bienestar o trabaja con el Ujú. bienestar? ¿Cómo luce un día de caos en tu vida? Cuando tú lo que... A ver, empiezo esa pregunta
diciendo que para mí ha sido muy complicado, en el sentido, muy complicado cuando dices lo de vender bienestar, porque eso es muy heavy. En el sentido en el que Bueno, tú llegas a un enseñas, pero lugar, también vendes, enseñas, sí, sí, pero también también vendes, vendes, porque sí. finalmente tú también vendes de alguna manera. Ujú. Y me lo preguntas en el momento perfecto porque yo vengo de 1 o 2 meses de cuestionarme muchas cosas. Es como, ok, entonces ¿será que ahora me tengo que volver influencer yogi para poder Hágale. que la gente, ay, Hágale, no, sí, es que total. no me gusta. Tengo una crisis existencial y sin ser algo malo. Been there, done that, vea. Yo sé, pero de acuerdo. Entonces, ¿a qué voy? A todo esto de los últimos 2 meses se ha vuelto un poco el título, y eso me lo dijo Steffi. Es como muchas veces hay que dejar de hacer y volver a ser. Ujú. Y yo estaba en un momento en el que era, entonces vamos el video haciendo yoga, entonces hagamos la experiencia de Sound Healing en Pereira, entonces ahora montemos una experiencia que sea de kite y yoga, de hacer un montón de cosas, porque además tú estás tratando de lo que dices, de mover y vender el retiro, la experiencia, la clase, la sesión. Y dije como, necesito stop. Porque era tanto eso que entonces Majo no volvió a meditar. Y entonces Majo no volvió a una clase de yoga. Y entonces Majo no volvió a ir a la finca a montar a caballo y montar a caballo 3 horas sin importar nada más. Entonces muchas veces entramos tanto en el hacer, y es porque ahora tú entras a Instagram y todas son profesoras de yoga. Y todas tienen retiros de yoga. Y yo dije, yo no quiero de alguna forma entrar en eso porque para mí, además decir soy profesora de yoga es una responsabilidad, la hijo de... No sé si van a decir groserías acá. Dígala. Lo que Ta. La hijo de quiera. puta, es que yo soy súper grosera y Chris me regaña porque dice que es súper Ah, agropecuario. no, pobrecito el niño que tiene una boca súper Sí, limpia, ¿no? No, 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 pucha. no, no. Entonces, es mucha responsabilidad porque yo llego al club en Pereira ahorita, pues al campestre o a cualquier lugar a dar una clase y la gente jura que llegó la yogi limitando que orina agua bendita y que es vegetariana. Es como, yo como carne, yo me emputo y mucho, más seguido de lo normal. Tengo mi genio, tengo mis días buenos, mis días malos, mi sombra, mi luz. Y cuando tú dices, cuando uno encarna esto de vender bienestar o hablar del bienestar, te empiezan a ti a encasillar en algo que debería ser. Y nos salimos un poco de que finalmente el yoga y esto también es conectar con tu luz, conectar con tu sombra, con tus días buenos, con tus días malos. Y ese es el balance que yo estoy tratando de desmitificar para que la gente no me vea como Bali, a lo yoga, fit, boldeas ahí, sino como algo mucho más real donde también hay kite, donde también hay morados en las piernas, donde también hay días buenos, días malos, y es un bienestar mucho más real porque te saca un poquito de el ideal de lo que dicen que debería ser, que eso además es mucho más occidental que oriental. Precisamente por eso creo que deberías Entonces, hablar del tema. Yo sí creo que no todo el mundo debería tener permitido hablar de lo que quiera en redes sociales, especialmente de muchos temas de bienestar que terminan volviéndose tóxicos ahorita que es muy todo el mundo delicado, está en es muy delicado. situaciones o de salud mental o de lo que sea. Cuando nos llevamos todo a ese extremo de hay que estar bien, haz esto, entonces te empiezas a volver obsesivo con eso, entonces también no llegas a ese bienestar que estás buscando. O Exactamente. sea, yo hay cosas que digo, no hay más hijo de puta que un yogi a veces, porque son una chimba en el salón de yoga y por fuera son una chanda. Y eso pasa mucho. Pasa muchísimo. Entonces, a tu pregunta de vender o vivir alrededor de esto es un tema muy delicado. Y yo los últimos 2 meses me alejé y fue como, no quiero ver un reto porque más empieza a crear ansiedad en el sentido en el que obviamente uno empieza a ver la cantidad, entonces fulanita está haciendo un retiro con esta marca y con la otra. Y yo quise alejarme un poquito de eso. Y mi conclusión a todo esto fue, voy a dejar de hacer un poquito y voy a volver a hacer. Porque finalmente, si yo el día de mañana muestro un video montando a caballo de 3 horas, de alguna otra forma, eso es una forma también de mostrar esto alrededor del bienestar y mostrar todo lo que realmente es. Y por eso te digo que no me gusta esa palabra de bienestar. Pero la conclusión de esa pregunta es uno salirse un poquito de todo lo que te dicen que tienes que hacer, volver a
lo que Confiar a en ti tu te gut feeling. gusta, en tu gut feeling, volver a abrir como en el libro de Creative Act, volver a encontrar mind space Ujú. para que esa creatividad vuelva a fluir, para que esa creatividad vuelva a llegar. Y yo estoy en este momento alrededor de todo este mundo de bienestar, encontrando como todo el mundo se está yendo para la derecha y estoy yo empezando a arrancar para la izquierda. ¿A dónde me voy a ir yo? ¿Cómo voy a diferenciar con Innerverse, con mis cosas y empezando a entender también qué necesita la gente desde esa forma para que ellos vengan a mí, no porque yo les estoy poniendo algo instagramiable o la alianza con las marcas o te van a dar la ropa linda, sino porque realmente lleguen a una experiencia donde el trabajo va a ser real y les voy a dar herramientas que pueden venir a una sesión conmigo y no volver, pero lo van a hacer en su día a día de alguna forma. Entonces, eso de vender bienestar y compartir y esto es un tema muy delicado, pero si tú lo haces con conciencia y no desde qué van a decir de ti, sino cómo transmites tú lo que tú eres como persona y te ven a ti como referencia, no desde lo que hablas, sino desde lo que vives en tu día a día, creo que ahí es donde uno encuentra realmente como ese propósito que finalmente es como eh, eso que te mueve y eso que te hace, digamos, feliz mientras las personas también lo reciben. Qué chimba. Muy bacano. Muchas ganas de ver cómo evoluciona ese proyecto, que ya vimos las dos partes y Sí, sí, además es que una conocemos chimba. ambas partes, y eso sí, chévere. Bueno, yo creo que nos toca ir cerrando, ¿no? Me estoy cerrando. ¿Cómo cerramos nosotros normalmente? ¿Cómo se llaman ustedes normalmente? ¿Qué consejo le darías a alguien? Puedes decir lo que quieras. Alguien que está buscando su camino, alguien O que estaba que buscando conectar con ese con, ser y con no el ese hacer. ser. ¿Qué sería ese último consejo que le darías a la audiencia, básicamente? A la audiencia. ¿Qué sería ese último consejo que les doy? Creo que un consejo sería que se recuerden todos los días que son la persona más importante de sus vidas y se pregunten hoy qué están haciendo por esa persona. No para el resto, no para el que me ve en Instagram, no para mi pareja, no para mi papá, no para, sino por ustedes. Se pregunten hoy qué estoy haciendo por la persona más importante de mi vida y cada día que se paren y se miren al espejo se pregunten cómo estás. Algo que yo siempre hago conmigo y en mis sesiones y cuando estoy hablando con alguien es 3 preguntas. ¿Cómo está tu cuerpo en este momento? Se pueden preguntar. ¿Cómo está tu mente en este momento? ¿Cómo está tu corazón en este momento? Porque no muchas veces no se pregunta eso y cuando se pregunta dice, llevo 5 días respondiéndome que mi mente está acelerada y ansiosa. Entonces acá hay algo. Entonces el consejo es recuérdate todos los días que eres la persona más importante de tu vida y trátate como tal. Así como revisas una notificación de Instagram, revisa las notificaciones de tu cuerpo, de tu mente y haz todos los días cosas para ti, sin necesidad de mostrarlo a los demás, porque cuando evolucionas y creces y te cuidas como la persona más importante de tu vida, todo alrededor empieza a fluir otra vez. Bonito. Tremendo. Bueno, pues Majito, ¿Ya muchas tienen gracias. redes de Innerverse? Para taguearte a ti, taguear las redes y Todavía todo. no. ¿Todavía no? Ahí estamos en discusiones con Steffi, ¿cómo será que abrimos Instagram? ¿Será que no? Las dos todas. Pero tendremos. Ok. Tengo yo, tiene Steffi. Estamos ahí como moviendo la de las dos mientras llega la de Innerverse. Bueno, pues en Bueno. este te tagueamos a ti, toda la información. Majo QL1. Gracias. Ya saben, Ahí Majo lo QL1. escribimos. Lo vamos a escribir ahí. Majo, muchísimas gracias. De A verdad que ustedes. Muchas muy gracias. chévere conversar contigo. Te conocemos de hace rato, pero creo que nunca hemos tenido esta conversación Yo así. sé, me encanta. Y conocí muchísimos aspectos de ti que no eran tan claros y que me parecen muy bacanos. Así que gracias por esta conversación. Gracias por ese último consejo, porque lo voy a aplicar. Creo que uno realmente nunca se pregunta eso y nunca se pone uno en el centro de su universo Ujú. y es importante. Así que gracias Así es. y nada, esperamos ver qué va a salir de acá. Así será. Gracias a Felicitaciones y ustedes. gracias. Muchas gracias. encanta. Gracias a todos por Gracias. llegar hasta acá. Suscríbanse, likeen, compartan, comenten qué les pareció. Y listo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.